Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles un sábado más en este estudio bíblico semanal que tenemos cada sábado a esta hora. Así es que yo te pido que te pongas listo, que te prepares, que empecemos a leer la lección que toca hoy. Hoy tenemos la lección número uno, que lleva por título La oración para ser uno. Así es que, bueno, pues bienvenido al estudio bíblico semanal del tiempo con Dios y vamos a empezar. ¿Qué te parece si ponemos en manos de Dios este estudio? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque no hay nada que se compare a ti. Gracias, Señor. Eres un Dios maravilloso, eres un Dios bueno, eres un Dios real y verdadero. Y te agradecemos, Señor, que tú nos des esta oportunidad, Señor, de poder estudiar tu palabra. Señor, te pido por cada persona que ahora mismo se conectará para escuchar este audio, Señor, y que este estudio bíblico traiga bendición a la vida de cada uno de ellos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados amigos, pues ¿qué les parece? Yo les pido que abran su TCD en la página 146. En la página 146 vamos a estar estudiando la lección número uno, pero también vamos a ir a la página 26, porque ahí la porción bíblica está basada en la página 26. Ahí está la porción bíblica donde se basa la lección número uno. Así es que, bueno, vamos a abrir la página 146 y dice el título La oración para ser uno. El enfoque de esta lección dice: Jesús desea que los fieles sean uno y formen una comunidad que participa de la gloria de Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo desea que tú, que eres un fiel, seas uno y formes una comunidad. Es decir, que tú busques promover la unidad, que tu corazón esté anclado a la fe, a la palabra, y que también tú estés dispuesto a participar y a pertenecer a una comunidad para que puedas participar de la gloria de Dios. Por eso dice el enfoque: nuestro Señor Jesucristo desea que los fieles sean uno y formen una comunidad que participa de la gloria de Dios. Qué interesante, ¿no te parece? Y bueno, la lección 1 se basa en el libro de Juan, capítulo 17, versos 20 al 26. Esta lectura la tuvimos el lunes 3 de marzo de esta semana y está precisamente en la página 26. El título de esa sesión del 3 de marzo fue Seamos uno en amor. Así es que bueno, pues el Señor desea que seamos uno precisamente. ¿Y qué te parece si leemos esa porción? Si tú no tienes el TCD, pues abre tu Biblia en Juan 17, versos 20 al 26. Ahora quiero decirte también que el capítulo 17 de Juan narra la oración que el Señor hizo en el Getsemaní previo a su arresto y luego su crucifixión. Entonces, qué importante narrativa esta de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Así es que prepara tu corazón y vamos a leerlo. Dice así Juan 17, 20 al 26. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fin de la cita bíblica. Como te darás cuenta, el Señor Jesús está orando. Los 19 versículos anteriores al 20 narran de lo que Jesús estuvo diciendo en su oración. Entonces su oración no ha terminado. Ahora en el verso 20 continúa su oración.
¿sí? Entonces, pero aquí me llama la atención que dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Está hablando el Señor ya en fe, él es el autor de la fe y ya está pidiendo por nosotros. Imagínate, el Señor Jesús en el Getsemaní hace 2000 años ya estaba pidiendo por nosotros. Está diciéndole al Padre, estoy rogándote, Señor, que no tan solo por estos que hoy me acompañan aquí, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Eso habla de toda una cadena que llegó hasta nosotros, ¿no? Entonces, pero la oración del Señor va más allá que orar, sino que tiene un anhelo para que todos sean uno, es decir, que estén en unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Algo que va a convencer al mundo es la unidad de la iglesia, ¿sí? Una iglesia desunida, una iglesia llena de chismes, una iglesia llena de críticas y de división y de todo, no da buen testimonio y por lo tanto hace pensar en el mundo que eso es una gran mentira. Entonces, es importante la unidad. Y bueno, el Señor sigue diciendo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Nuevamente, vuelve a enfatizar que la unidad es sumamente atractiva para el mundo. Y si queremos alcanzar el mundo, tenemos que empezar por la unidad. Entonces, qué importante es eso, estimados. Necesitamos eso para poder continuar con nuestro corazón encendido por el Señor, predicando la palabra, compartiendo, pero que viviendo en unidad. Entonces, qué importante. ¿Qué te parece si vamos a entendiendo el contexto? Y vamos a ir ahí entendiendo el contexto. Dice, este capítulo es una oración sacerdotal de Jesús. Él sabe que llegó la hora de redimir el pecado de la humanidad muriendo en la cruz y regresar al Padre. Como sujeto de su oración incluye a sus discípulos y a los fieles que creerán en Jesús a través de estos. La oración de Jesús posee el amor de Dios por el mundo, que está narrado en Juan 3:16, que es el versículo principal del Evangelio de Juan. Juan 3:16, recordarás, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la oración de Jesús contiene el amor de Dios por el mundo. Jesús glorifica a Dios consumando su voluntad que anhela darle vida eterna a todas las personas. Su oración también incluye el deseo hacia sus discípulos. Por supuesto, su oración expresa un amor obviamente grande por sus discípulos. Entonces, estimados, qué impactante oración de nuestro Señor Jesucristo y qué impactante saber que oró por nosotros. Eso es importante, ¿no? Vamos a ir compartiendo la palabra y la primera pregunta que tenemos, que está basada en la lectura, dice, además de los discípulos, ¿por quién más ora Jesús? Pues te lo acabo de decir. Además de que oró por sus discípulos, seguramente está orando por Natanael, por Juan, por Pedro, por todos ellos. Y bueno, pero dice, ¿por quién más ora Jesús? Pues por nosotros, por los que habrían de creer en la palabra de ellos. Y la palabra ya llegó a nuestro corazón, pero no tan solo el Señor está orando por nosotros, sino también está orando por los que han de creer a través de nosotros. Y eso ya son nuestros hijos, nuestros nietos y generaciones que vienen después de nosotros. Jesús ya las está incluyendo en su oración. Aplicando y compartiendo, dice, compartan cómo pueden orar por la unión de los integrantes de su comunidad y qué pueden hacer. Bueno, no debemos de dejar de orar por la unidad en la iglesia. Eso es importante. Tenemos que permanecer orando por la unidad en la iglesia. Eso es importante. Pero aparte de estar orando por la unidad de la iglesia, tú y yo debemos de ser piedras de edificación de esa unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia no es un airecito que entra por las ventanas de la iglesia, no es un rayo de luz que cayó y todos quedamos unidos. No, la unidad de la iglesia se construye a través de las buenas acciones de cada integrante de una iglesia. ¿Cuáles buenas acciones son? El perdón,
sobrellevar las cargas, amar, no sé, no criticar. Es decir, ¿cuántas cosas podemos hacer para provocar la unidad de la iglesia? Alguien que se ha desanimado, tenemos que animarlo para que busque al Señor. Siempre debemos hacer eso. Lejos de criticar al hermano que se va, debemos orar por él e invitarlo así para que esté unido a Cristo a través de la iglesia. Entonces, qué importante, estimados amigos. Vamos a ir a la segunda pregunta de Observando Meditando, que dice: ¿qué deseaba Jesús que vieran quienes pasan a creer en Él por medio de sus discípulos? ¿Qué es lo que deseaba Jesús que vieran quienes pasan a creer en Él por medio de sus discípulos? Bueno, pues ya lo vimos, el mundo lo verá, dice. Vamos a ir al verso 24. ¿Qué dice el verso 24? Dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, quiero que aquellos que me has dado, dice Jesús, quiero que estén también donde yo esté, ahí donde yo esté, para que vean mi gloria. Entonces, ¿qué deseaba Jesús? Que vieran su gloria. Ese es el deseo del Señor. El Señor no quiere disfrutar su gloria Él solo. Él quiere que nosotros estemos con Él. Fíjate qué maravilloso, ¿no? Es algo maravilloso esto. Entonces, el Señor deseaba que creyéramos en Él para que más tarde podamos tener acceso a su gloria y podamos ver su gloria. Híjole, qué tremendo. Esto está muy, muy interesante, ¿no te parece? Y bueno, pues vamos a ir ahí aplicando y compartiendo. Dice: ¿cómo podremos mostrar al mundo la gloria del Padre que permanece en la iglesia acorde a la oración de Jesús? ¿Cómo podremos tú y yo mostrarle al mundo la gloria de Dios que está en la iglesia, que permanece en la iglesia? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que en la oración de Jesús podemos ver eso claramente. Fíjate lo que dice el verso 21, para que todos sean uno. Entonces significa, ¿cómo podemos mostrarle la gloria al mundo? Viviendo en unidad, ¿sí? Dice que también ellos sean uno, es decir, que vivan en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, el mundo verá la unidad de la iglesia. Verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, estamos viendo claramente cómo el mundo se dará cuenta. Fíjate qué curioso, si la iglesia está unida. Entonces, ¿cómo podremos mostrar al mundo la gloria del Padre? Viviendo en unidad, procurando la unidad de la iglesia. Estimados, yo creo que eso es importantísimo que nosotros lo tengamos presente. ¿Qué te parece? Qué interesante lección la de hoy, ¿no? Vivir en unidad. Y yo quiero decirte que la unidad de la iglesia comienza primero con la unidad del discípulo con Cristo. Es decir, primero debemos estar unidos a Cristo y al Padre. Unidos al Espíritu Santo, tenemos que estar unidos a Él. Y en segundo lugar, estando unidos, podemos proyectar esa coinonía que da el Espíritu Santo, esa unidad con la iglesia, ese amor hacia la iglesia, esa consideración hacia cada congregante. ¿Sí? Cuando llegamos a tener el amor de Dios verdaderamente fluyendo en nosotros, ya nosotros pasamos a segundo plano. Primero está la unidad de la iglesia. Si alguien habló contra mí, si alguien por ahí dijo algo que no es cierto, me va a molestar. Pero yo tengo que pensar que primero, antes de hacer un pancho, como decimos vulgarmente, o un escándalo, tengo que pensar en la unidad de la iglesia y en el buen testimonio de la iglesia. ¿Sí? Porque yo ya no soy tan importante, es más importante la unidad de la iglesia. Cuando alguien en la iglesia hace un sainete, un pancho, hace un ridículo y grita y dice que por qué esto es injusto y empieza a decir muchas cosas, es una persona muy novata espiritualmente, no ha crecido, todavía es un niño, todavía no se da cuenta que lo más importante no es él,
es la unidad de la iglesia. Ahora, yo no estoy diciendo que no se sienta mal. No, claro, se siente mal, cualquiera se sentiría mal, pero tiene que procurar filtrarlo de esa manera. ¿Qué te parece? Vamos a ir ordenando las ideas. Dice, la noche anterior a ser crucificado, Jesús termina la última cena con sus discípulos e intercede en oración por el futuro de estos y de los fieles. Es lo que acabamos de leer. El núcleo de esta oración es que, así como el Padre y Cristo están unidos, es decir, son uno, los creyentes también deben de estar plenamente unidos en amor. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, solo puede cumplir su función correctamente cuando cada miembro se une de manera orgánica bajo la autoridad de Cristo como cabeza. Jesús oró para que todos los creyentes fueran uno y pudieran participar de la gloria que el Padre le había otorgado. Cuando los creyentes se aman entre sí, el mundo puede conocer quién es Dios a través de ese amor, ¿sí? Entonces, estimados, qué importante, familia, que nosotros podamos tener esto arraigado en el corazón, ¿sí? Que lo podamos tener plenamente, ¿no? Que esté plenamente dentro de nosotros. La importancia de amarnos con el fin de tener unidad. Entonces, estimados, esto es muy delicado y tenemos que tenerlo muy claro en nuestros corazones. Por eso, orando la palabra, dice así: Señor, perdónanos por continuar sin alcanzar la unidad, a pesar de que tú lo hayas anhelado tanto. Te pedimos que todos los fieles, como nosotros, podamos alcanzar la unidad, la unión con el amor de Cristo y podamos glorificarte a ti, Señor, y así cumplir a la perfección con la misión de predicar tu palabra. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes para que podamos verdaderamente vivir en unidad, para que podamos verdaderamente caminar en unidad, Señor. Te pedimos que cada uno de nosotros, como fieles de una iglesia, podamos alcanzar ese sueño de vivir en unidad a través de tu amor, Señor, ¿sí? De tal manera que cada uno de nosotros podamos glorificarte a ti, Señor, para así cumplir a la perfección con la misión que nos diste de predicar. Ayúdanos a entender que la unidad puede ser un medio de evangelizar al mundo que se está perdiendo. El mundo tal vez está en problemas, está sufriendo, pero qué triste, Señor, que puedan ver que estamos desunidos, es decir, no unidos. Entonces, ayúdanos a tener esa unidad. Una vez más te decimos, perdónanos, porque hemos continuado sin alcanzar la unidad. Ayúdanos a seguir esa unidad. Padre, te damos gracias por esta lección. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Estimados, yo espero que el Señor les haya bendecido a través de esta enseñanza, de esta lección número 1, que por cierto llevó por título, dice, la oración para ser uno. ¿De quién fue la oración? De nuestro Señor Jesucristo. Él la hizo en el Getsemaní previo a su arresto y a su crucifixión. ¿Cuál fue el anhelo de Él? Que fuéramos uno. La pregunta, ¿ya eres uno? ¿Estás procurando la unidad en tu iglesia? ¿Sí? Si no lo estás haciendo, muévete, porque esto fue un anhelo de nuestro Señor Jesucristo. El enfoque nos dijo así, que el Señor Jesús desea que los fieles como tú y como yo formemos una comunidad que participa de la gloria de Dios, pero que esa comunidad permanezca en unidad. ¿Qué te parece? El versículo para memorizar dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca a través de esta enseñanza.